Bien, hermanos, hemos estado hablando, respondiendo a esta pregunta, y son los mensajes, la serie de mensajes. Hoy vamos a ver que un cristiano verdadero es una persona que vive en victoria en contra de las cosas del mundo. Es un cristiano, la persona que tiene la vida en la cual las cosas del mundo no están sobre él, sino que él está en victoria sobre ellas. Así funciona, así debe funcionar el cristiano. Vivimos en una guerra constante en nuestra vida, es una realidad, y el cristiano verdadero vive en victoria, no en derrota. Y vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Hemos estado mirando y sacando estas ideas bíblicas de la primera carta del apóstol Juan, así que busquen sus Biblias, por favor, abran ahí la primera carta del apóstol Juan. Y a modo de introducción quiero comenzar la lectura en el versículo 12 del capítulo 2, primera de Juan 2, 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí está hablando prácticamente a toda la iglesia, desde los jóvenes hasta los adultos. Y ahí menciona una serie de cosas, de atributos, de características de esa persona, los cuales él está escribiendo, que están todas escritas en pasado. Así que, ¿a quiénes escribe? ¿A quiénes está hablando aquí el apóstol Juan? Habla a aquellos, número uno, que sus pecados ya han sido perdonados. Y lo vemos ahí, personas que sus pecados ya han sido perdonados. Eso nos recuerdan que vamos a estar hablando de cómo se comporta un cristiano. Pero está definido cómo uno se hace cristiano, no es lo mismo. Uno se hace cristiano a través de la fe en Jesucristo. Ser de la familia de Dios no es algo que yo alcanzo según yo me comporte. Si te portas bien eres de mi familia, y si no, no lo eres. Aquí está la lista de requisitos para ser cristiano, a ver si la cumples. Cuando la cumplas, ya eres cristiano. No es así. Aquí todas las cosas que está hablando de estas personas en pasado son personas que ya han cambiado, personas que ya están seguras porque han puesto la fe en Jesucristo. Y eso nos recuerda, lo hemos dicho yo creo en todos los mensajes y lo decimos a cada rato, para que no equivocarnos, el paso de muerte a vida, el paso de ser de la familia de Dios, el paso para ser cristiano es por fe. No es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que aquí está hablando de personas que ya sus pecados han sido perdonados. Habla de personas que han conocido a Dios, ya han tenido una experiencia con Dios. Y la experiencia principal y primera con Dios es el día que sabemos y sentimos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Porque pusimos la fe en Jesucristo. ¡Qué linda experiencia! La experiencia de ese momento en el cual yo decidí aceptar a Cristo. Y saber desde que en ese mismo momento todos mis pecados ya fueron perdonados. Esa paz interior de saber, ahora tengo un papá, se llama Dios, y lo hizo, y eso ocurre a través de la fe en Jesucristo. Y esa experiencia preciosa de tener ahora un padre, no es producto de lo que yo haga, no es producto de cómo yo me porte, es producto de que yo acepté ese regalo, de que puse la fe en Jesucristo, y en ese momento el Señor me perdonó. Ahí habla de quienes vencieron al maligno. A esas personas les está hablando. Y lo cierto es que desde el momento que usted pone la fe en Jesucristo, ya usted como hijo de Dios, usted venció al infierno. Ya usted no va para el infierno, usted va para el cielo. Usted tiene todo el poder y todo el deber y la posibilidad de vivir en victoria. Dios le dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque la fe en el Cristo que usted puso, ese murió por usted y resucitó de entre los muertos y vive. Él tuvo victoria sobre la muerte. Y toda persona que pone la fe en Jesucristo también tiene victoria al momento, hermano, sobre la muerte eterna. Usted vive
eternamente desde ese momento. Sus pecados ya han sido perdonados. Usted está caminando en vida, ya no en muerte. ¿Se dan cuenta? A este tipo de personas a los cuales está dirigido esta palabra. Y esos son los que están en la lucha, los que están en la guerra. Aquellos que están ya del lado de Cristo y están viviendo en un mundo negativo a Cristo, estamos en lucha, estamos en guerra y muchas veces, tristemente, en la carne ese mundo nos gana. Pero no es lo que debe ocurrir. Y es lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de que está escribiendo y de que el texto que leímos para personas fuertes que permanecen en la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos un recurso para vencer. Ese recurso no es mi religión. Ese recurso no es mis fuerzas. Es un recurso divino y poderoso llamado Espíritu Santo de Dios. Que el día que aceptamos a Jesucristo hizo morada en nosotros. Eso es bíblico. El día que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Ahora podemos entender la Biblia, podemos aplicar la Biblia, podemos predicar con el poder de Dios. Porque Cristo está con nosotros, porque el Espíritu está en nosotros. Podemos vivir en victoria. Dije podemos. Pero no siempre ocurre. Porque a veces la carne nos gana y de eso se trata lo que está escribiendo aquí el apóstol Juan. A ese tipo de personas, a esos que ya son salvos, a esos que ya son cristianos, que él llama a sus hijitos. Para esas personas, fíjense lo que dice después, comenzando ahí, seguimos en el versículo 15. Así que es una alerta a los cristianos. ¿Me están siguiendo? Ya en los versículos hasta el 14, él está definiendo quién le habla. Si usted ve ahí, son personas cristianas, que sus pecados fueron perdonados, que conocen la palabra, que conocen al Padre, que viven en victoria, todo eso. A ese tipo de personas, como muchos de nosotros que conocimos a Cristo ya hace mucho tiempo, a nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí está dando sabios consejos a los cristianos para que vivan en victoria. Y el primer punto es reconocer que hay un enemigo que se llama el mundo y que no debemos de amar ese mundo, porque es problema. Y qué interesante, aquí la palabra que usa para amar es la misma palabra que estuvimos hablando el domingo pasado, la palabra ágape. Y el Señor Jesucristo precisamente lo escribió el mismo, bueno, lo dijo Cristo, pero lo escribió el evangelista Juan, que es el mismo que escribió esta carta. Juan 3:16, ¿cómo comienza? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahora me está diciendo el mismo apóstol Juan que no podemos amar al mundo. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué parece que hay una contradicción? Así que Dios amó al mundo y ahora me dice, tú no amas al mundo. Y lo más lindo que usa la misma palabra, ágape. Así que Dios amó al mundo con ese amor ágape de entrega. Y ahora me está diciendo a mí como cristiano, pero tú no ames al mundo con ese amor ágape entrega. Por consiguiente, estamos claros, de aquí se está hablando de dos cosas distintas, ¿verdad que sí? La palabra mundo, que también está usada en el mismo forma, es la palabra cosmos, en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y cuando se refiere aquí, cosmos, que Dios amó al cosmos, que Dios amó al mundo, está hablando de las personas que vivimos en el mundo, amén. Dios nos amó tanto a nosotros, al mundo, a los que vivimos en el mundo, que viéndonos perdidos, envió a su Hijo. Eso es amor. Así que Dios amó al mundo, a los que están en el mundo, y envió y entregó a su Hijo en ese tipo de amor. Ahora, definitivamente, después el apóstol Juan, el Espíritu Santo nos habla de no amar al mundo, no está hablando de lo mismo, ¿verdad que no? ¿A qué se refiere cuando habla entonces de no amar al mundo con ese amor ágape de entrega? ¿A qué se refiere? Y bueno, después lo especifica
y vamos a ir más en detalle a qué se refiere, pero definitivamente no se refiere a las personas que están en el mundo, sino al sistema pecaminoso y sucio que existe en el mundo. Así que no es a los que viven en el mundo, sino lo que hacen los que viven en el mundo. Dios amó al mundo, a los que viven en el mundo, y entregó a su Hijo. Nosotros debemos de amar también a ese mundo por lo que Cristo murió. Pero no debemos de amar a lo que hacen esa gente en el mundo. A eso es lo que se refiere. Otra palabra que se usa mucho para hablar de eso es lo mundano. Entonces dice, es lo mundano, es lo negativo que hacen las personas en este mundo que contradice la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 16 que leímos, ahí especifica de qué está hablando para que no haya ningún tipo de equivocación. Para que decir, no, Dios me dijo que no ame al mundo, así que yo odio a la gente, no quiero ni verla en pintura. Odio a los borrachos, odio a los mentirosos, odio a esto que sé yo. Estás errado, no se refiere a eso. Por esas personas, por esos borrachos y por esos mentirosos, Jesucristo murió en la cruz también. Él los amó y tú tienes que amarlos también. Amén. Pero no se refiere a las personas, se refiere al sistema. Y ahí lo explica en el versículo 16 bien en detalle. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Los deseos de la carne. Ese es el mundo que yo no puedo amar. Eso es lo mundano que yo no puedo amar. Si somos una nueva criatura, hemos nacido espiritualmente, el Espíritu Santo está en nosotros, amén, pero la carne sigue con nosotros, nuestras debilidades siguen con nosotros, nuestras malas inclinaciones siguen con nosotros. Y como dijimos, ahí se va a concentrar el enemigo, en nuestro talón de Aquiles, en nuestra debilidad, en la carne, en los deseos negativos que ocurren en nuestra carne. Que no todos son iguales. No todos son iguales. Lo que es una tremenda debilidad para este otro no lo es. Así que por eso no podemos estarnos juzgando unos a otros. Porque todos cojeamos de patas distintas. Pero cojeamos de alguna pata. Tenemos nuestra debilidad en la carne. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor aquí? Ya que tenemos la carne y tenemos ese problema. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor ahí? Que no amemos eso. Que lo desechemos. Que no nos sintamos bien con eso. Que si esa es nuestra debilidad, reconozcámoslo como una debilidad, como algo que en el nombre del Señor hay que echar fuera. Yo no puedo amar eso en mí. Es algo negativo. Que aunque soy cristiano, aunque sea diácono, aunque sea el pastor de la iglesia, tengo ese aguijón, tengo eso en mi carne y yo no puedo amar eso, yo tengo que desechar eso y hacerle la guerra en el nombre del Señor. Con la promesa de que hay victoria. Porque el Espíritu Santo de Dios está ayudándome, está conmigo. Porque si soy yo solo, hermano, olvídate que no vamos a vencer ninguno de los que está aquí, nada. Nada, vamos a hacer en el primer inning 10 carreras, ponchados todos nosotros. Y si es boxeo, en el primer round, knockout técnico. Pero con nosotros está el Señor y tenemos esa esperanza y podemos tener victoria. Pero lo primero es no amar eso. Habla de los deseos, también como dice el versículo, habla de los deseos de la carne. Después dice los deseos de los ojos. Así que sí. El mundo tiene cosas negativas y destructivas, que fíjense desde cuándo la Biblia lo está diciendo, ¿verdad? Todavía no existía internet, ni existían nada de estas cosas, y ya lo está diciendo. La tentación, los deseos de los ojos. Y lo que entra por los ojos llega a nuestra mente. Y lo que llega a nuestra mente llega a nuestro corazón. Y contamina nuestra alma. Y ahí empieza esa lucha terrible entre las cosas de Dios, el Espíritu de Dios y lo que entró por nuestros ojos. Vivimos, hermano, tiempos en esto, ustedes lo saben, donde ahora la cosa se complicó, porque el enemigo ahora tiene más armas. Yo recuerdo
Antes, cuando yo era muchacho, para ver algo pornográfico había que buscar un amigo, que tuviera otro amigo, que tuviera un padre que le robó la revista y buscarla y esconderse y no sé cuántas cosas. Ahora, ya no hace falta nada de eso. Todos tenemos acceso a algo tan destructivo como la pornografía. Ese pecado que destruye el corazón del hombre, destruye la mente del hombre. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros podamos permitir que en este cuerpo que es morada del Espíritu Santo pueda entrar por nosotros semejante suciedad? Algo tan terrible que Dios sabe lo terrible que es para cada uno de nosotros que pueda caer en ese error, que pueda caer en ese pecado. Cómo matrimonios son destruidos, cómo relaciones son destruidas, cómo mentes son destruidas y llega a convertirse en un daño a veces irreversible. Bueno, irreversible para el mundo, para Dios todo es posible. Pero que tenemos que tener mucho cuidado. Eso hay que desecharlo, hay que reconocerlo como lo que es, un pecado dañino. Y yo llamo la atención, hermano, cualquiera que tenga ese problema. Y es más de lo que pensamos. Que recurra a la ayuda. Que busque apoyo de un hermano o una hermana en Cristo. No que lo chismee a otras personas, sino que ore con usted y lo ayude a salir de ese problema, si es que usted está en ese problema. Tenemos que tener mucho cuidado los que somos padres aquí. Bueno, ya mis hijos se fueron de la casa. Tenemos que tener siempre, hermanos, escuchen por favor, 100% de control en lo que nuestros hijos ven. A veces ellos nos enseñan a nosotros cómo manejar las computadoras y cómo manejar los teléfonos, ¿sí o no? Bueno, en ese aspecto no podemos dejarle ese liderazgo a nuestros hijos. Aprenda, si usted tiene hijos, teenagers o jovencitos, aprenda cómo bloquear los teléfonos, cómo poner los códigos de los teléfonos, cómo usted chequear lo que ellos miran. El enemigo es más que astuto para empezar a destruir la mente de nuestros hijos desde que son pequeños y eso está a la orden del día. Yo no sé a qué edad, yo no pasé por eso porque cuando mis hijos crecieron no había celulares. Me alegro 1000 veces no haber tenido celulares cuando yo era chiquito. Pero ustedes tienen que tener mucho cuidado en reconocer cuál es la edad apropiada para que un niño tenga un celular. Yo no voy a poner de edades porque no estoy para eso, pero piénselo bien. Y en mi juicio yo creo que hasta que no sea por lo menos un teenager no debe tener un teléfono en la mano. Bueno, puedo tener un teléfono en la mano, pero no que sea de él. Porque todavía es muy tierno. Y puede caer en garras satánicas. Hermano, tengo que decir ese nombre. Que está entrando y destruyendo nuestras familias y nuestros hogares, comenzando por nuestros niños. Estaba escuchando por la radio que fue ayer o antes de ayer, de esta niña que se picó todo el cuerpo, y una niña. Y todo fue por las burlas que le usaban por Facebook, las burlas que usaban por teléfono, y cómo la motivaron a llegar a cortarse su cuerpo ella misma. Y los padres aterrorizados, ¿qué es esto, un demonio? Bueno, el demonio entró por el teléfono que tiene en la mano, que usted le dejó a su hija tener. Tenemos que tener control absoluto de eso. Aquí está hablando como algo que tenemos que desechar, los deseos que entran por los ojos. Y termina ahí diciendo el versículo 16 sobre también la vanagloria de la vida. Poner como los demás, disfrutar en la vida como cosas que realmente no edifican, que no son espirituales, que más bien hacen daño. Y yo diría, hermanos, que ahí se refiere a cualquier cosa en exceso que no sea de Dios. Lo único que no hace daño es exceso de Dios. Nunca, estoy leyendo demasiada Biblia. Estoy orando demasiado, estoy sirviendo demasiado al Señor. No, para eso usted exagere. Pero en todo lo demás, aunque no sea malo, sea la música que escuche, o sea el deporte que practica, o sea la pasión que usted tenga por, no sé, cualquier cosa, por la lectura, por los noticieros, qué sé yo. Cualquier cosa de este mundo
que se convierta en la motivación de su vida, se convierte en vanagloria de vida y es algo negativo en la carne de este mundo que usted debe de desechar, que debemos de desechar, que debemos de echar fuera y reemplazarlo por cosas constructivas, con sus hijos, con su esposa, con sus nietos, con quien sea. Hacer cosas juntos, constructivas, que edifican, que son buenas, que estimulan la unidad y el amor. Buscar del Señor, hacer cosas unidas para la gloria de Dios. Todo eso, hermanos, definitivamente ayuda. Y son cosas de este mundo que hay que desechar. Ahora, es tremendo error, versículo 17, amar a esas cosas de este mundo, porque explica ahí que todas son pasajeras y la mayoría son destructivas. Y la palabra del Señor, y el Señor nos enseñó que no podemos amar a dos señores al mismo tiempo. Y que en prioridad debe estar nuestro Dios. El mundo, con lo que está en el mundo, debe de quedar atrás. No solamente porque lo decimos, sino porque lo vivimos. Compare su vida. Yo antes no era cristiano, ahora acepté a Jesucristo. ¿En qué gastaba yo el dinero antes? ¿En qué lo gasto ahora? ¿Cómo usaba el tiempo yo antes? ¿Cómo lo uso ahora? ¿Qué lugar tenía la oración antes? ¿Qué lugar tiene ahora? ¿Qué lugar tenía la palabra de Dios? ¿Qué lugar tenía el servicio del Señor? Y ahí usted tiene que ver la diferencia, una gran, tremenda diferencia. ¿Cómo era con mi esposa? ¿Cómo soy ahora con mi esposa? ¿Cómo era con mis hijos? Ahora ¿cómo soy con mis hijos? ¿Qué yo veía en la televisión? ¿Qué veo ahora en la televisión? ¿Qué yo escuchaba? ¿Qué escucho ahora? Tiene que haber un cambio. Porque no puedo amar estas cosas del mundo, deben de quedar atrás. Hay un himno muy precioso que me trae muchos recuerdos de mi niñez. Es tan viejo que en el himnario azul, que es el viejo, no estaba. Estaba un himnario chiquitico que se llamaba Himnos de Gloria, que era un himnario chiquitico, no sé cuántos son tan viejos que se acuerdan de eso. Y se llamaba, o se llama, El mundo no es mi hogar. ¿Recuerdan ese coro, ese himno? La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Vivimos en el mundo, amamos este mundo y hay muchas cosas bellas en este mundo. Pero lo negativo de este mundo no puede ser nuestro hogar. Lo principal, la prioridad de mi vida no puede ser de este mundo. El Señor nos ha dado vida eterna en un mundo nuevo y en un lugar nuevo. Nuestra esperanza está basada en ese lugar. Aquí estamos de tránsito. De tránsito. Y esas cosas del mundo no nos pueden amarrar, por muy buenas que sean, desde otros puntos de vista. No pueden ocupar el lugar del Señor. Tenemos que desecharlo, hermanos, y tenemos el poder para hacerlo. Ninguno de nosotros puede decir, no puedo. Porque sí podemos en Cristo que nos fortalece. Cristo está con nosotros. Esa es una realidad. La realidad de este mundo es que no es de Dios y ese mismo mundo nos rechaza. No nos acepta. ¿Por qué nosotros seguirlo buscando? Si no nos entiende, fíjense como dice el capítulo 3, versículo 1.
Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos acepta, hermanos, como somos. No nos entiende y la mayoría de las veces nos rechazan. En algunos casos nos discriminan, nos echan a un lado, se burlan de nuestras ideas. Y tiene sentido, porque ellos no conocen a Cristo, ellos no han tenido esta experiencia, no entienden lo que ha pasado en nuestro corazón, no lo entienden. Y por eso es normal que sea así. Cuando estamos en un camino y el mundo nos recibe y el mundo nos ama y el mundo nos abraza y el mundo nos dice, vas bien, es que vamos mal. Porque la vida de cristiano enfrenta el pecado, enfrenta un sistema de vida, una forma de vida que niega a Dios, que niega las cosas de Dios. Así que, claro que cambiamos el rumbo de nuestra vida, el deseo de la carne de esas personas los gobiernan a ellos, ya no nos gobierna a nosotros. Por consiguiente, entramos en contradicción con la vida del mundo y esa es la lucha en la cual nosotros caminamos en esta vida. Pero tenemos que entender que eso es normal, que eso es parte de la lucha del cristiano, que es contra todos aquellos que nos tratan de impedir que caminemos en Cristo y tratan de influenciarnos y empujarnos a nosotros hacia el camino que desagrada a Dios. Hermanos, es la forma de vivir en este mundo. Es así. El mundo, y estoy hablando, recuerden, lo negativo del mundo, lo mundano de este mundo, ya va en contra de nuestros principios, va en contra de nuestra forma de ser y vamos marchando, amando a los pecadores en el nombre del Señor, buscándoles, compartiendo de Cristo, pero reconociendo de que ni nos van a entender, ni nos van a aceptar y nos van a criticar. Y van a hablar cosas de nosotros. Esa es la forma normal de la vida del cristiano en este mundo, no importa en el país que viva. No existe, yo no conozco ningún país que sea cristiano realmente. Puede ser un país que el presidente sea cristiano, puede ser que en un lugar que la mayoría sean cristianos, pero en un país cristiano eso no existe. Las personas siguen gobernadas por sus ambiciones, por su pecado, y donde quiera que un verdadero cristiano esté, en cualquier país del mundo va a tener que enfrentar a un enemigo que está en todas partes, o sea, su ejército está en todas partes llamado Satanás, y en ese mundo caminaremos y en guerra viviremos. Esa es la realidad de la vida del cristiano. Es la realidad de este mundo en el cual vivimos y de donde el Señor no nos quiere sacar. El Señor quiere que caminemos aquí, quiere que luchemos aquí, porque lo interesante y precioso del Evangelio de Jesucristo es que el reino de Dios va a estar formado por personas que están en ese mundo, como estuvimos nosotros. Amén. ¿De dónde nos sacó el Señor? Vinimos de Marte, del espacio, del mundo. En el mundo estábamos, viviendo igual que la gente del mundo, viviendo en nuestros pecados y viviendo en nuestras malas costumbres, lejos de la voluntad de Dios, viviendo en nuestra propia voluntad. De ahí nos sacó el Señor y ahora somos parte del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y ahí en ese lugar el Señor me dijo, tú eres ciudadano de mi reino, tú eres embajador mío en este mundo. Tendrás aflicciones, tendrás problemas, tendrás luchas, debes de tenerlas. Si no las tienes, el que estás mal eres tú. Quiere decir que el mundo te ha influenciado, que el mundo te ha ganado, que la carne te ha ganado y por eso tú estás también allí sin ninguna resistencia. Pero cuando vivamos a Cristo, cuando decidimos obedecer a Cristo, cuando decidimos predicar a Cristo y permitir que el Señor cambie nuestra vida, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero esa es la misión que Dios nos mandó. Para su gloria y para su honra, porque en este mundo están todos los que vamos a formar parte del reino eterno de Dios, hermanos. Por la eternidad. Algunos de nuestros familiares que no son cristianos todavía van a estar allí. Algunos de nuestros vecinos. Algunos que nos vamos a topar con ellos quizás en el metro o en una cita médica. No sabemos. Pero en este mundo a nuestro alrededor están aquellos por los cuales Cristo murió
y que Él sabe serán parte del reino de Dios. Y a nosotros nos dio esa misión en un mundo que nos rechaza, que nos hace la guerra, pero ahí es donde está nuestra batalla. Porque ahí es donde están los hijos de Dios, que todavía no han aceptado a Cristo. Los que todavía no son hijos de Dios, pero están ahí. Y es nuestra misión entrar de lleno en ese mundo que nos rechaza, en ese mundo que debemos de dejar a un lado, pero en el cual debemos de trabajar y debemos de amar como Dios amó al mundo, pero al mismo tiempo desechar lo mundano, la forma en que se vive en el mundo. Y la razón es, hermanos, y la realidad por lo cual también debemos desechar esto, es porque ese mundo, lo mundano, rechaza, no confiesa a Jesucristo, al único camino. Y este es el centro de todo, hermanos, Jesucristo. Y fíjense cómo el apóstol Juan lo dice. Vamos al capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo que está en el mundo de aquella época y no se ha ido y se mantiene, es negar a Cristo. A Cristo como el Hijo de Dios que se encarnó y que vino a este mundo a morir por todos nuestros pecados. Cualquiera que no haga esto se convierte en parte de este mundo que tenemos que desechar, que no podemos permitir que influencie en nosotros. Muchos de los que tratan de enseñarnos y tocan las puertas de nuestra casa vienen a enseñarnos una doctrina donde dice que Jesucristo no es la segunda persona de Dios, no es divino. Otros vendrán diciendo es solamente un hombre que fue bueno, que fue revolucionario, que trajo buenas ideas al mundo. Vendrán muchas maneras y todo eso es parte del espíritu del anticristo. El espíritu verdadero del cristiano, de la iglesia de Jesucristo, es que el Hijo de Dios dejó la diestra del Padre, se hizo hombre, se encarnó y murió en la cruz por nuestros pecados. Puso su vida por nosotros y por ser Dios, al tercer día la volvió a tomar. Por ser Dios nadie vino a resucitarlo. Él tomó la vida que había entregado por nosotros. Por ser Dios pudo morir por toda la humanidad. Todos esos son los atributos divinos de Dios que tiene Jesucristo, porque es Dios. Y en ese mensaje predicamos. Si tenemos que morir por ese mensaje, moriremos. Es el mensaje de la iglesia en un mundo que lo rechaza, que lo niega rotundamente. Que te dice, no puede ser que Dios se haga hombre. No puede ser que exista un Dios que nazca en un pesebre con un bebé. Y todo eso es parte de lo mundano, hermanos. Ya en la parte no solamente de las costumbres pecaminosas, sino en cuanto a la enseñanza, a la filosofía de este mundo. También va en contra del cristiano. Y en esa lucha andamos y en esa lucha también podemos vencer. Hay seguridad en nuestra victoria. Y este es un texto que amamos, ¿verdad? Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que, hermanos, fíjense qué interesante. Porque aquí está hablando de una lucha que tienen personas que dicen que ya vencieron. Entonces, ¿cómo es eso? Tú vas a una guerra que ya sabes que venciste. En Cristo. Ese es el espíritu, hermano, del cristiano. Por eso no debemos de tener miedo para enfrentar las situaciones. Porque en Cristo somos más que vencedores.
No por nuestros méritos, no porque sabemos mucha Biblia, no porque pasé el programa de discipulado, no porque me gradué en seminario, no porque sea bautista. ¿Saben por qué? Porque creí en un Cristo vivo que murió por mis pecados, que es el Hijo de Dios, Él es poderoso, Él venció la muerte, Él es mi Señor y Él está conmigo, porque siguiente, ¿a quién le tengo miedo yo? Si el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Por eso podemos caminar confiados y seguros. ¿En qué sentido somos más que vencedores? Hermanos, en un tiempo de nuestra vida éramos esclavos de la carne, no había manera de salir de esas costumbres, ni había manera de salir de esos pecados, no había forma de hacerlo con nuestras fuerzas. Pero el día que pusimos la fe en Jesucristo, el Señor nos sacó de esa basura y nos puso en su familia. Eso es victoria. Ya hemos tenido la victoria en Cristo. Ahora la lucha es desde una posición victoriosa en Cristo contra las cosas de la carne, del enemigo que lucha contra mí. ¿Se dan cuenta? Pero estoy con los pies puestos en Jesucristo. Estoy seguro, nada ni nadie me puede arrebatar de las manos del Señor. Esa es una promesa en la cual yo puedo estar confiado. Por eso soy más que vencedor. Por eso ya vencí, porque Cristo venció por mí en la cruz. Cuando yo acepté a Jesucristo, Dios vino a ser mi papá. No sé cuántos de ustedes, un hijo de ustedes le dijo: papi, aquel niño está metiendo conmigo, vamos para allá, muchachos, a ver qué pasa. Y voy con mi papá, cuidado con eso. Porque mi papá es fuerte, es grande, y ya tú te sientes seguro. Nuestro papá es Jehová de los ejércitos. El Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él nos adoptó como sus hijos el día que pusimos la fe en su Hijo Cristo Jesús. Ese día su sangre derramada en la cruz limpió todos nuestros pecados. Ahora estamos limpios de nuestros pecados. Y en esa condición de limpios puedo ser parte de su familia. Por lo que Él hizo conmigo. Y ahora siendo parte de su familia yo puedo vivir en victoria. Por eso, hermanos, no se justifique. Escúcheme por favor. No se justifica que nadie le diga al Señor: yo no pude. Es que no puedo dejar de mirar eso. Es que no puedo dejar de hablar las mentiras que digo. Es que no puedo dejar de pensar en lo que pienso. Mira, la carne es poderosa, Dios lo sabe. El enemigo es astuto, Dios lo sabe. Pero por favor vamos a repetir el versículo 4. ¿Podemos repetir el versículo 4? Búsquelo en sus Biblias. Todo el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí el que los habéis vencido ya es pasado, ya eso pasó. Cristo nació, pero Él murió, ya Él venció la muerte. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, ya tú venciste, porque Cristo en ti da victoria. Así que es verdad, la carne es débil. Claro que es verdad que los ojos se nos van. Claro que es verdad que resbalamos. Pero eso no es justificación, porque mi Dios está conmigo. Todo lo que me tengo que hacer es permitir de verdad estar cerca de Él. Así de simple. Él es el que me tiene a mí, hermanos. Yo no lo tengo a Él, Él me tiene a mí. Nada me puede separar de Cristo. Nada me puede arrebatar de las manos de Cristo. Quiere decir que estoy en sus manos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Estar lejos? No estar lejos, estar cerca. Es mi Padre, es mi Señor, es mi Salvador. Y la forma de estar cerca de Él es oración, doblar dos rodillas. Es meditar su palabra, escucharle, oírle, conversar con Él cada día. Y salir a servirle, estar cerca sirviendo al Señor. Hermanos, cuando yo le hablo a alguien de Cristo, ¿quién está conmigo ahí? El Espíritu Santo. Estoy cerca de Él porque estoy hablando de Cristo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, orando, ¿quién está conmigo? Y explicándome la palabra. El Espíritu Santo está conmigo, estoy leyendo la Biblia, estoy cerca de Él, está cerca de mí. Cuando yo pierdo esa costumbre, cuando yo dejo de orar, cuando yo me levanto y digo, si oro, y si no, no oré. Y si estoy alejándome del Señor, nuestra carne es débil. Y le estamos dando lugar al enemigo en nuestra vida. Injustificadamente, porque poderoso Dios tenemos como Padre. Amén.
Poderoso es nuestro Dios. Todo el mundo, hermano, todo el mundo negativo, todo Satanás, todos sus demonios, todo lo malo del mundo cabe en la manito de Dios. Así que, y el día que Dios quiera hacer así, lo va a hacer y lo va a hacer. Porque lo prometió que lo va a hacer. Todavía no ha llegado ese momento, pero un día lo va a hacer. Y mientras tanto sabemos que es la guerra, es la lucha, pero el Señor está con nosotros. No tiene sentido que nos sintamos esclavos de un pecado cuando el Señor nos liberó. ¿O no nos liberó? ¿Nos liberó? Cuando pusimos la fe en Jesucristo no pasamos a nueva vida, ¿sí o no? Tenemos seguridad de la salvación, somos salvos, ¿sí o no? Somos salvos, el Señor nos liberó, así que no tiene sentido que sigamos esclavos. Fuimos liberados por el poder de Cristo el Señor el día que pusimos la fe en Él. Él es nuestro Señor, podemos caminar en victoria. Es el espíritu de verdad, no es el espíritu de error. Vivimos en la luz, no en las tinieblas. Todo eso es el Señor. Y el día que Él vino a nosotros, todo eso se convierte en una realidad. Y fíjense cómo terminamos ahí en capítulo 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Qué les parece? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Usted nació de Dios, hermano? ¿Usted puso un día la fe en Jesucristo? Usted sabe que ese día usted nació de Dios, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron, todo hecho es nuevo. Y si usted es nacido de Dios, usted tiene el poder para vencer al mundo. No tiene sentido que el mundo le venza a usted o nos venza a nosotros. No tiene sentido que un vicio nos gane. No tiene sentido que la carne nos gane. Porque Cristo está con nosotros, nacimos en Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ya leímos ya. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que dice el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted puso la fe en ese Jesucristo. Esa es la victoria, en esa fe hay victoria, dice que es nuestra fe. Hemos nacido de Dios ese día. ¿Se dan cuenta que es un regalo? No es que ahora me voy a portar bien para... No. Puse la fe en Jesucristo, nací de Dios, ahora tengo victoria en Jesucristo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Él es mi papá y en el nombre del Señor voy a tener victoria en contra de un mundo que me va a hacer la guerra. Así que si hemos puesto la fe en Jesucristo, nacimos de nuevo. Y si nacimos de nuevo hay victoria, puesto que somos libres de conocer y de tener la verdad que se llama Jesús. ¿Quién otro puede vencer al mundo si no es con el poder de Dios? Nadie. Pero nosotros tenemos esa capacidad, hermanos. Los hijos de Dios, la iglesia de Dios, tiene la capacidad de ser victoriosos en este mundo. Porque Dios está de nuestro lado. Dios es nuestro Padre. Y Él es 1,000 millones de veces más poderoso que todo el maligno y todo el mundo unido. Es nuestro Padre. Y podemos vivir en victoria. Así que, ¿cómo es un cristiano? ¿Qué características podemos ver en un cristiano? Bueno, un cristiano es uno que vence al mundo con el poder de Dios, que está por encima aún de sus propias debilidades, que cuando cae se puede levantar y se levanta en victoria, que tiene la opción de no vivir en la oscuridad, sino vivir en la luz porque tiene a Cristo y Cristo es la luz. Tiene la verdad porque la verdad es Cristo. No es algo, depende, no sé, la verdad puede ser así, no, la verdad se llama Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la verdad. El que tiene a Cristo tiene la luz. El que tiene a Cristo tiene el perdón de Dios. El que tiene a Cristo es de la familia de Dios. El que tiene a Cristo vive en victoria. Vamos a orar. Padre Santo, Señor nuestro, gracias sobre gracias por tu palabra. Señor, a veces nos sentimos mal
Porque a pesar de que somos cristianos, caemos en la tentación, lo mundano nos gana. Y te pedimos perdón por eso, Señor, porque no tiene sentido de que aquellos que un día pusimos la fe en ti, ahora tengamos que vivir esclavos de nuestros deseos, de nuestras debilidades, de lo mundano. Así que en el nombre del Señor, te suplico que tú nos ayudes para vivir en la victoria que como hijos de Dios podemos vivir. Ayúdanos, Señor, a poder usar lo que tenemos, poder disfrutar lo que tenemos, porque la victoria ya tú la ganaste por nosotros en la cruz. Solamente tenemos que estar cerca de ti para disfrutar de esas victorias, no solamente contra el mundo en general, sino contra el mundo en los deseos de la carne que me atacan. Así que te lo pedimos todo esto, Señor, que nos ayudes en todo esto. Humildemente te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.